Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Aprendimos anoche o repasamos lo que ya sabíamos, que en la Biblia en total se hablan de 7 grandes superpoderes mundiales. En la Biblia se les llama bestias. Es un simbolismo profético que denota un poder político con aspiraciones de dominar el mundo entero, es decir, un imperio que busca de ser imperio mundial. En Daniel aparecen 4 bestias representadas por un león, un oso, un leopardo y una bestia con 10 cuernos, que representan los primeros 4 intentos del hombre de dominar el mundo entero. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y finalmente el imperio romano. El libro de Apocalipsis nos describe 3 bestias más. A diferencia de verlas como las otras por animales, aunque también estas se describen como bestias, como animales, es más fácil diferenciarlas la una de la otra señalando el lugar de donde surgen. La primera de las últimas 3 de las 7 bestias, ¿verdad? La primera de esas 3 de Apocalipsis sube del mar y se la describe como una bestia rara, compuesta, tiene boca de león, patas de oso, cuerpo de leopardo, pero tiene 10 cuernos. La segunda bestia sube de la tierra y se mira mansa como un cordero, tiene 2 cuernos, pero cuernos como de cordero. Sin embargo, habla como dragón. Y la última bestia, la tercera, no sube ni del mar ni de la tierra, sino del abismo. Esto es muy significativo, que suba del abismo. ¿Dónde queda el abismo? Sabemos dónde está el mar, sabemos dónde está la tierra y qué representa, pero ¿cómo la bestia sube del abismo? Esto es muy significativo. Mañana vamos a ver esto. Solamente les adelanto un versículo en el libro de Romanos para que entendamos la diferencia entre subir del mar o subir de la tierra. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, hace referencia al abismo. Pero miren a qué compara el subir del abismo. Dice, versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Romanos 17. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Qué interesante. Subir del abismo es subir de entre los muertos. La última bestia, la séptima, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas, esta bestia sube del abismo porque representa subir de entre los muertos, subir del abismo. Es decir, es una bestia que estaba muerta y resucita. Es más que esto. Es una falsificación del ministerio de nuestro Mesías, el Señor Jesús, porque Él fue el que descendió a los abismos y resucitó de entre los muertos, subió del abismo, pero esta bestia es una falsificación del ministerio de Cristo, de la obra de Cristo.
Es la más terrible de todas las bestias. Esta la vamos a ver mañana. Hoy nos toca ver de estas tres que vimos, la que sube del mar, la que sube de la tierra y la que sube del abismo, nos toca ver la segunda. Anoche vimos la que sube del mar, el papado, y describe su obra, diciendo que finalmente, después que la herida mortal sea sanada, toda la tierra se va a maravillar en pos de esta bestia que tuvo la herida de muerte, pero volvió a vivir. Eso yo les está diciendo cuál va a ser la que sube del abismo, ¿no es cierto? Pero también dice que se le va a dar poder a esta bestia que sube del mar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, y la adoraron, dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este es un gobierno global, este es un gobierno mundial, donde toda nación, tribu, lengua y pueblo va a ser puesta bajo el control o bajo la autoridad de esta bestia que recibe la herida de espada, pero vuelve a resucitar. Y también va a recibir adoración de todos los habitantes del planeta. ¿Quién va a hacer posible que todos los habitantes de la tierra adoren, le rindan homenaje y se sujeten a este poder, al papado? Aquí es donde entra en juego la bestia que sube de la tierra. El gran facilitador que hace posible que el mundo entero se sujete al papado. Versículo 11. Vi subir otra bestia que iba emergiendo de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que esta bestia que sube de la tierra ejerce mucha autoridad, igual que la bestia que sube del mar, la misma autoridad, pero no lo hace derrocando a la bestia anterior, sino ejerce su autoridad en presencia de la bestia. Son contemporáneas, trabajan de común acuerdo, y es la bestia que sube de la tierra la que va a hacer que los moradores de toda la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es muy interesante porque hoy en día las predicciones que los adventistas hemos venido haciendo por más de 160 años se están cumpliendo delante de nuestros ojos. El pastor John Nevis Andrews fue el primero de todos los pastores adventistas, aún antes que Elena de White, y el primero de muchos autores que después siguieron, que identificaron la bestia de Apocalipsis 13, la que tiene dos cuernos de cordero, pero habla como dragón. Andrews fue el primero que identificó esa bestia con el poder de los Estados Unidos. ¿Cómo él llegó a esa conclusión?
basándose en un examen de la historia y cómo las grandes potencias mundiales, o sea, los grandes imperios que se habían predicho en la Biblia, tanto en Daniel como en Apocalipsis, se fueron desplazando hacia el oeste. Fíjense, Babilonia está totalmente hacia el este, el extremo este, pero luego Medo-Persia está hacia el oeste. Y luego Grecia está más hacia el oeste. Y luego, si miran el mapa, si tuviéramos el mapa del mundo, podríamos ver, está Babilonia allá en el este, y luego Medo-Persia está aquí, y luego viene Grecia, que está allá en Europa, y luego viene Roma, que está en Europa occidental. Y decía Andrews, la próxima potencia tiene que estar más hacia el oeste todavía, porque todas van avanzando hacia el oeste. Fue una observación que él hizo como una predicción y él tuvo una corazonada que la próxima potencia iba a ser en América, más al oeste. Y dijo, tenemos que mirar hacia el oeste para encontrar la próxima potencia mundial. Esa fue su base. Hoy en día no nos parece pues tan bíblica ni tan histórica, pero fue lo que le prendió la lamparita a él. ¿Saben cuándo? En 1950. Y no fue 1900, fue 1850. Elena de White escribiría El conflicto de los siglos, donde ella identifica la bestia de dos cuernos, pero que habla como dragón, como Estados Unidos en 1888. O sea, 38 años más tarde, ella dice, no hay duda alguna en el conflicto de los siglos que se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero Andrews lo hizo casi 40 años antes, aplicó Apocalipsis 13 del 11 al 17 a los Estados Unidos. Claro, esta no fue la única argumentación que usó. Yo no tengo tiempo de leerles el artículo que él publicó en 1851, unos meses después de haber estado ya predicando que Estados Unidos era la bestia de Apocalipsis 13, 11. En este artículo él da un montón de razones y ahora sí aplica la historia contemporánea y los sucesos que estaban sucediendo. Gracias, hermanita. Gracias. Él dice, ¿por qué de la tierra? Porque la otra sube del mar. El mar, ya lo dice la profecía, representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El papado tiene que surgir en medio de un ambiente donde hay muchos pueblos, lenguas, naciones. Ese es el viejo mundo. Pero la tierra no es el agua, es lo contrario. Tiene que ser un lugar deshabitado, un lugar donde no haya el montón de lenguas, pueblos y naciones en un pequeño territorio. El vasto territorio de América, recién descubierto, correspondía a la profecía. Históricamente tenía que surgir de un lugar despoblado, lo contrario al agua, la tierra. Ese es otro argumento que él utilizó. Pero luego comenzó a citar historiadores norteamericanos que decían cómo Estados Unidos emergía de la nada. Subía como una planta que crecía en la tierra. Y él agarró esas citas y dijo, miren, los mismos historiadores que no tienen nada que ver con profecía, sino que están contando la historia del origen de los Estados Unidos, la comparan como una planta que va chiquitita creciendo hasta hacerse un árbol grande,
pero surge de la tierra. Él usa una cantidad de otros argumentos, todos muy interesantes, para llegar a la conclusión de que es Estados Unidos. Pero él no tenía las evidencias que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día ya nadie puede poner en tela de juicio que se trata de los Estados Unidos este poder. Él no tenía esas evidencias que nosotros tenemos hoy en día. Pónganse a pensar, en el mismo año que el pastor Andrews publica su artículo sobre los Estados Unidos como la bestia de Apocalipsis 13:11, California, el estado 31 de esta nación, había sido aceptado como estado en los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos estaba todavía en formación. Solamente tenía 30 estados y en ese año, 1851, se anexa California. Todavía no estaba terminada de formar la nación. Todavía le faltaban 20 estados más para terminarse de formar. Va surgiendo de a poco, no como todas las demás naciones, de a poco. Va anexando territorio. Pero no solamente eso. Estados Unidos en esa época tenía 24 millones de habitantes. ¿Quién iba a decir que iba a llegar a ser una potencia mundial como la profecía señala? Porque todas las bestias son potencias mundiales. ¿Cómo podía, solamente a 60 años de la declaración de la independencia, una potencia pequeña, un país insignificante políticamente, con poca gente, que eran extranjeros que habían venido de otra parte a radicarse aquí? ¿Cómo se podía predecir en ese momento que iba a llegar a ser una potencia mundial? No había evidencias. Y sin embargo, él lo identificó a Estados Unidos. Hoy en día tiene 370 millones de habitantes, 150 años más tarde. Pero en esa época tenía 24 millones de habitantes. En 1850, lo más que podía aspirar un hombre era cultivar un terreno de 100 acres, de unos 30 kilómetros, 30 metros, a mano, sembrando. No había cosechadoras, todo se hacía a pico y a pala, se recogía la cosecha a mano. Miren cuánto ha cambiado el mundo, Más adelante, después de eso, se inventaron las cosechadoras. En 1850, cuando Andrews predijo que Estados Unidos iba a llegar a ser potencia mundial, se patentó la primera máquina de coser Singer. La primera máquina de coser. Todo antes se había hecho a mano. Toda la ropa que se hacía y se vendía, toda se cosía a mano con aguja. Por primera vez se inventa la máquina de coser. El ascensor no existía. Anoche o antenoche hablábamos de los avances electrónicos de nuestra era, ¿verdad? Hablamos de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años con la electrónica y con las comunicaciones, ¿verdad? Que es sorprendente. Pero lo que estamos hablando es que el Estados Unidos de hace 170 años atrás era un bebé, era insignificante. Pónganse a pensar que el tren ya había sido inventado, pero Estados Unidos no había llegado todavía
con el tren al estado de Illinois, a Chicago. Solamente los 13 estados atlánticos tenían vías de trenes. Hoy en día, pues los trenes recorren todos los Estados Unidos. Faltaban todavía 50 años para que se inventara el carro. Todo era por transporte a bestias, a caballos, a bueyes o el tren o el barco. Pero para transportarse en Estados Unidos, pues no se podía usar el barco, ¿verdad? Tenía que ser a lomo de bestia. Era lo único que había, porque el tren todavía no se habían hecho las conexiones, las vías para el resto de los Estados Unidos, para la costa oeste. Ni siquiera a Chicago se llegaba. Fíjense que en 1850 todavía no se había perforado el primer pozo de petróleo en el mundo. Se había descubierto que había algo negro debajo de la tierra, pero no se le había dado uso todavía. Ya estaban experimentando con el petróleo, pero todavía no se usaba ni para combustible, ni siquiera existía el transporte que tenemos nosotros hoy en día. Y la escuela todavía no había llegado a ser obligatoria en esta nación. Era una opción. Y les puedo seguir hablando más de cosas. Estados Unidos era un territorio agrícola. El 90% de la población de esta nación, que no era mucha, 24 millones. México nomás tiene 250 millones hoy en día. Una décima parte de la población de México era Estados Unidos. Y era agrícola. El 90% de la población vivía en el campo y cultivaba el campo. No había venido la revolución industrial todavía. No se habían inventado ningún tipo de maquinarias. ¿Cómo pudo entonces el pastor Andrews y más adelante, claro, de Elena de White, podemos decir, pues sí, ella tuvo visiones, Dios se lo reveló. Pero cuando ella escribió El conflicto de los siglos, lo que ella escribió era descabellado. Era decir, esta mujer está loca. Si no creían que realmente ella tenía visiones de parte de Dios, la gente que leía lo que ella declaraba sobre los Estados Unidos, decía, jamás lo que ella dice se puede cumplir. Y les voy a leer algunas de estas declaraciones. Les voy a leer algunas citas de Elena de White. Muy, pero muy interesante lo que ella predijo. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Esto fue escrito antes de 1888 del conflicto de los siglos. Ella escribió, cuando el protestantismo extienda su mano a través del abismo para asirse de la mano del poder romano, el protestantismo dándole la mano a Roma. Pero si hacía poquitito tiempo que los protestantes de Europa habían huido a América para escaparse del poder del papado. No querían saber nada, ni con Roma, ni con Europa, ni con reyes, ni con corona, ni menos con un soberano que les impusiera lo que tenían que hacer. Fundaron una nación libre de papas
y libre de reyes. No querían ni reyes ni papas. Pero Elena de White dijo que el protestantismo de Estados Unidos iba a extender la mano a través del mar y se iba a asir de la mano del papado. Y sigue diciendo, nuestro país, Estados Unidos, repudiará todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y hará provisión para la difusión de las mentiras y engaños papales. ¡Wow! Que los Estados Unidos le iba a dar la mano al papado y que iban a trabajar juntos y que Estados Unidos iba a difundir las mentiras y los engaños papales. Dice, cuando esto suceda, escribió ella, entonces sabremos que ha llegado el tiempo de los prodigios de Satanás y que el fin está muy cerca. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 138. Ahora en el conflicto de los siglos, la página 439. Ella escribió, esto sí fue en 1888. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo para asirse de la mano del catolicismo romano y del espiritismo, y bajo la influencia de esta triple alianza, los Estados Unidos marcharán en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. ¿Cómo un país que defiende la libertad y los derechos de conciencia, cuya constitución se establece para defender los derechos de los individuos de su conciencia, va a pisotear todo eso? Pues todo esto estaba profetizado en Apocalipsis 13. Manso como cordero, pero iba a hablar como ¿qué? Como dragón. ¿Y qué es el dragón? El que persigue. El dragón es el que persigue. Miren qué más escribió Elena de White. En la página 574 del conflicto de los siglos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, en el conflicto de los siglos de 1911, está en la página 498. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, para que el Estado imponga los decretos y las instituciones de las iglesias, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. ¡Wow! Aquí ella está haciendo referencia a Apocalipsis 13, donde dice que es la bestia de dos cuernos la que forma la imagen de la bestia. Dice en el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que Estados Unidos es la que va a formar la imagen de la jerarquía romana.
decir que los Estados Unidos va a ser a un lado de la Constitución. La Constitución de esta nación dice que nunca el gobierno puede establecer leyes de carácter religioso. La Constitución lo prohíbe. La Declaración de Derechos Humanos, que fue la primera enmienda a la Constitución, en 1889 se vota la primera enmienda a la Constitución, declara los derechos de todos los ciudadanos, derecho al libre culto, que el gobierno, el Congreso o los poderes legislativos nunca van a establecer una religión, ni ninguna ley de carácter religioso. Pero Elena de White, 140 años atrás, dice que los Estados Unidos lo iban a hacer, que iban a repudiar su constitución y las iglesias principales se iban a unir en los Estados Unidos e iban a hacer presión sobre el gobierno para que estableciese leyes de carácter religioso. ¿Saben lo que dice la Constitución? Que ni el gobierno puede establecer leyes que favorezcan a una religión, ni tampoco puede prohibir el libre ejercicio de la conciencia en cualquier religión. O sea, no puede establecer por ley nada de carácter religioso, ni tampoco puede prohibir ningún tipo de culto religioso, porque aquí hay libertad de conciencia para adorar a Dios según los dictados de la conciencia. Ahora vean, yo me acuerdo que hace 2 años atrás, en el Día de la Hermandad, les presenté las leyes que se aprobaron en el 2016, favoreciendo a las iglesias y dándoles dinero para establecer ayuda a la comunidad, cosa que está prohibida por la Constitución, favorecer a ninguna iglesia. Se hizo a un lado la Constitución. Ese fue el comienzo. Con el gobierno de Donald Trump, ustedes saben que él llegó al poder por el voto protestante. Fueron los protestantes los que pusieron a Donald Trump en el poder. Pero las cosas que estamos viendo hoy en día nos dicen que esto va aceleradamente al cumplimiento de lo que Elena de White escribió. Las iglesias principales de los Estados Unidos ya se han unido. En 1994, 40 denominaciones cristianas con sus líderes principales destacados religiosos de esta nación formularon un documento titulado Evangélicos y Católicos Unidos, y lo firmaron 40 denominaciones. Prácticamente lo que hacía ese documento es echar por abajo la diferencia entre católicos y evangélicos que se estableció con la reforma de Martín Lutero, diciendo que ya no hace falta estar separados. Y ahora, el año pasado, en el 2017, al celebrarse los 500 años de la Reforma Protestante, tuvieron asombrados los seres humanos que ver cómo el papado reconocía que la iglesia había cometido un error con excomulgar a Martín Lutero, y que no era un hereje satánico, sino que era un hombre que había buscado la reforma en la iglesia, y que
fue malentendido. Ahora ya no es un hereje satánico, sino que ahora era alguien bueno que buscaba la reforma. ¿Y saben lo que dijo el Papa Francisco el año pasado en los 500 años de la celebración? Justamente en Alemania. Fue a celebrar los 500 años de la reforma. Que la Iglesia Católica esté celebrando la reforma. ¿Saben lo que dijo? Dijo, gracias a Martín Lutero y la reforma que él trajo, hoy en día todos los principios que Martín Lutero luchó y defendió han sido adoptados por la Iglesia de Roma. Hoy la Iglesia está reformada, por lo tanto ya no necesitamos estar separados, porque ahora católicos y protestantes estamos de común acuerdo. Eso fue el año pasado. ¿Cómo sabía Elena de White hace 130 años atrás que se iban a poner de acuerdo las principales iglesias protestantes en los Estados Unidos? 40 firmaron el acuerdo entre católicos y protestantes. Iban a extender la mano a través del abismo para agarrar la mano del catolicismo romano. Pero lo que ella dice, no solamente que se darían la mano y se unirían en puntos comunes de doctrina. Por cierto, Martín Lutero clavó las 95 tesis que eran de doctrina, lo que él difería en doctrina. Este documento que firmaron 40 denominaciones protestantes en los Estados Unidos, también es doctrinal. Y dice, tenemos más en común que cosas que nos separan entre todas las religiones. Y todos podemos firmar el documento porque tenemos puntos comunes que nos unifican. Elena de White lo predijo cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, fíjense, se iban a unir, eso ya se logró. Y luego dice, van a influir sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de las iglesias. Esto ya sucedió en el año 2016. Ya influyeron para que el gobierno apoye los dictámenes de las iglesias y que las iglesias puedan recibir dinero federal para sus proyectos de ayuda. Pero lo próximo que viene aquí lo dice. La bestia de 2 cuernos ordena que todos pequen. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de 2 cuernos, es la primera bestia, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes, unidas en puntos comunes de doctrina, busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Y luego ella dice, queda explicar lo que es la marca de la bestia. Y entonces, dice ella en la página 502, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Y la marca de la bestia es la marca de autoridad de Roma. Así como Dios tiene una señal de autoridad sobre su pueblo, el santo sábado, y todo aquel que acepta esa señal de autoridad recibe a Dios como soberano y el que tiene derecho sobre su vida porque Él es el creador.
así, el que acepta el domingo como día de reposo impuesto por Roma, está aceptando someterse a los dictámenes de este poder, el que cambió el sábado por el domingo. La marca de la bestia es la imposición del domingo. Es la marca de autoridad de la bestia, de Roma, la que lo cambió. Y cuando los Estados Unidos lo pongan por ley, se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 13. Hará que todos reciban la marca. Solamente los Estados Unidos tienen el poder para imponer el domingo. El papado lo puede hacer sobre el católico romano. Y podrá imponer el domingo cuando tenga autoridad de gobernar el mundo. Entonces podrá dar leyes que todo el mundo las respete. Pero actualmente, el único país que tiene el poder militar y financiero para imponer sanciones a los países que no se alineen con el nuevo orden mundial es los Estados Unidos de Norteamérica. Es el que tiene el poderío. Y es el que va a imponer. Fíjense cómo lo predijo Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo Las Leyes Dominicales. Dice así, página 136. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien a los principios del protestantismo, libertad de conciencia, libertad de adorar como Dios manda, libertad de interpretar la Biblia a lo que Dios nos enseña, y apoyen al papado para imponer la marca de autoridad de Roma, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará para los Estados Unidos apostasía nacional. Dice así. Página 138. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Estados Unidos va a la delantera, pero cuando Estados Unidos la apruebe, todos los demás países del mundo van a seguir su ejemplo. La cuestión del sábado y del domingo será el punto culminante del gran conflicto en el cual el mundo entero tomará parte. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien los Estados Unidos encabezarán el movimiento para la ley dominical, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Tal cual como lo dice la Biblia, tal cual como la mensajera del Señor lo escribió hace 130 años atrás, esto está sucediendo. Fíjense qué interesante. El Papa argentino sube al poder hace 4 años atrás. Lo primero que hace, recibir a las delegaciones de todos los países que vienen a traerles las felicitaciones y a ponerse a las órdenes. Todos los diplomatas, o sea,
todos los representantes de las distintas naciones vienen a presentar sus credenciales como representantes ante el Vaticano. Y comienza a recibir las delegaciones de todos los países. Pero claro, es argentino. Viene una delegación muy especial. La presidenta de Argentina viene a felicitarlo, pero no viene sola. Viene con un líder de los gremios laborales de Argentina. Y no tenía el Papa Francisco sino días de haber subido al estrado, de haber sido elegido como Papa, donde el líder de los sindicatos de las pequeñas industrias en Argentina viene a pedirle su apoyo para establecer una ley de cierre obligatoria en la Argentina. Y Francisco le da su firma. Se sacan la foto y pegan por toda la Argentina: el Papa Francisco apoya la ley dominical. Argentina tiene leyes dominicales. No son federales, no están en todo el país, porque hubo mucha oposición. Pero hay varias provincias. La primera fue La Pampa, y de ahí para adelante varias otras provincias que han aceptado leyes dominicales. Brasil siguió estableciendo leyes dominicales en varios estados en Brasil. Le siguió Chile con leyes dominicales. Todo esto nos muestra la influencia que tiene el Papa. Pero la profecía dice que quien va a hacer que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia es la bestia que sube de la tierra, Estados Unidos. Hasta que Estados Unidos no apruebe la ley dominical, no va a ser de carácter obligatoria y mundial. Hay otros países que se han adelantado. En Europa ya van 7 países que tienen leyes dominicales. Y ahora se está haciendo presión para que la Unión Europea, que está compuesta de más de 20 países, apruebe la ley dominical para toda Europa de la Unión Europea. Ya ha sido llevado al Parlamento de la Unión Europea 3 veces y fue derrocada la ley dominical. Pero otra vez están haciendo los movimientos políticos para lograr que se apruebe la ley de cierre en domingo para todos los establecimientos en Europa. Pero la profecía dice que se va a dar en Estados Unidos, y Estados Unidos va a ser el ejemplo para el resto del mundo. Es interesante, porque Elena de White también reveló en 1889, después que la ley dominical fue llevada ante el Congreso de los Estados Unidos para ser aprobada a nivel de todo Estados Unidos. Eso fue en octubre de 1888, cuando el pastor Jones se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos para hablar en contra del establecimiento de la ley dominical. Y fue tan grande su influencia defendiendo la constitución de esta nación que no se aprobó la ley dominical, que fue propuesta por el senador representante del estado de Ohio, Blair. La ley fue derrocada, no pasó la ley dominical. Un año más tarde, Elena de White escribe: no se pasó la ley dominical. Gloria a Dios que nos ha dado más tiempo para hacer la obra que Él nos ha encomendado antes que venga la persecución. Pero de aquí en adelante, dijo ella, se trabajará bajo cuerda. No se hará abiertamente, porque Satanás sabe que hay demasiada oposición a esto. Se trabajará
tras los telones, en forma secreta, para que cuando llegue el golpe decisivo se pueda pasar y vendrá en forma sorpresiva. Por eso hoy en día no escuchamos mucho hablar de leyes dominicales. Aquí en los Estados Unidos, de vez en cuando surge por aquí y por allá alguna cosa. Pero abiertamente no escuchamos, como en Europa, como en Sudamérica, como en las Filipinas, como en las islas del Pacífico y otros lugares que ya tienen leyes dominicales. Aquí hay leyes dominicales en los estados, pero las tienen calladitas. No se agita abiertamente. Pero cuando venga, el golpe va a ser decisivo y esta vez sí va a pasar. Elena de White dice, ¿cómo lo van a lograr? Escuchen. Por cierto, ella menciona que se va a usar el tema de la familia, el Día de la Familia, para estar unida a la familia, leyes en beneficio de los trabajadores que tienen derecho a un día. O sea, no van a ser leyes religiosas. Vamos a imponer el domingo como día de descanso. Van a ser leyes sociales y laborales y ecológicas. Ella no usa la palabra ecológica, pero dice para salvar el medio ambiente, porque la tierra necesita también descanso. Esos serán los argumentos que se usarán. Exactamente los que se están manejando ahora aquí en los Estados Unidos. Un día del descanso para que la emisión de el smog sea menos, que se cierre todo, que no se trabaje en domingo. Un día para que las familias estén unidas, para fortalecer el vínculo familiar. Un día en que los trabajadores tengan derecho por ley a descansar. Y todo eso suena muy bonito, pero lo que hay detrás es el domingo, que es la señal de autoridad de Roma. Miren cómo dice ella que se va a pasar esta ley. Para obtener popularidad y apoyo, para lograr el voto de los constituyentes, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Se va a lograr por presión y los legisladores, por obtener el apoyo para llegar al cargo, van a ceder ¿a quién? A los organismos religiosos, ya lo leímos. Las iglesias unidas van a obligar, van a imponer al Estado que pasen leyes de carácter, haciendo del domingo un día de descanso, pero no religioso, sino de la familia, ecológico y laboral. Esos son los tres frentes que se manejan ahora. Bien, tengo aquí muchísimo más información sobre el tema de la corrupción política que conduce a las exigencias populares. Justamente estamos viendo la corrupción política en esta nación. Estamos viendo que ni aún las suciedades que le sacan significan nada. Todas las acusaciones que hicieron contra el nominado para la Corte Suprema, con las mujeres que se levantaron y hablaron y testificaron y todo, de nada les valió. De todos modos, lo confirmaron en el poder. Y la gente está cansada de la corrupción política. La omnipotencia de la mayoría. Vean qué interesante, ¿no es cierto?, cómo las mujeres comenzaron a hablar. Antes
no se airaban estas cosas, pero ahora las mujeres comenzaron a hablar, a ejercer su influencia en la sociedad y en la política. Y últimamente, uno tras uno, oficiales de gobierno, altos mandatarios, gente en los noticieros, gente pública, ha comenzado a ser acusada de acoso sexual. Todo esto nos muestra que los tiempos han cambiado y que lo que está predicho está en aras de cumplimiento. La palabra de Dios dice que después de que se apruebe esta ley, esta marca de autoridad, hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga la marca de la autoridad de la bestia y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a haber un bloqueo económico, no se va a poder comprar ni vender, a menos que estén afiliados, que estén alineados. Y va a haber una manera de controlar a la gente. Todo esto ya está dado en los Estados Unidos. Ya existe la manera de cómo controlar a la gente. No solamente el número del Social Security, sin el cual no se puede hacer nada. Hoy en día, el gobierno está utilizando otras maneras de control. Hay cámaras por todas partes. Donde quiera que usted va, su rostro es identificado por la biometría. Ya no necesitan las huellas digitales. Reconoce las computadoras los rostros. Están guardando información de todo lo que los habitantes de esta nación están haciendo. Con quién se relacionan, quiénes son sus amigos, qué cosas apoyan. Las redes sociales hacen que todo el mundo, e incluso el gobierno, sepa quiénes son tus redes sociales, con quién tú relacionas, qué es lo que tú haces, dónde vas, dónde vienes. Y todo esto se va a usar en contra de los que no se alineen al nuevo orden mundial, al gobierno global. E incluso dice el versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto sí parece inverosímil. Que en el siglo XXI, en el país de las libertades y de los derechos humanos, donde las minorías tienen derecho, que se dé un decreto de muerte contra los que no reciban la marca de la bestia. Como parece de inverosímil, así como parece que esto jamás se va a poder cumplir, ¿cómo van a dar un decreto de muerte en esta nación? Así de cierto es que se va a cumplir. Porque Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vamos a ver el cumplimiento de estas cosas en esta generación. Y va a comenzar aquí. Por eso, el consejo que ya hemos visto esta semana es que hagamos provisión de antemano para poder vivir fuera de el grid, ¿cómo se dice eso en español? No dependiendo de las comodidades, de los servicios
Porque si no vamos a poder comprar ni vender, no se va a poder comprar comida. No se va a hacer transacciones comerciales al que no tenga la marca de la bestia. Entonces tenemos que aprender a vivir fuera del sistema y tenemos que hacer provisión. Y esto lo hablamos esta semana. Dios quiere que sus hijos hagan provisión, que estén preparados para que cuando esto venga en forma sorpresiva, no nos alcance a nosotros sorpresivamente. También la mensajera del Señor dice que la señal para huir de las ciudades, Mateo 24, es cuando se promulgue la ley dominical. Es la última oportunidad de huir, pero ya no es salir de las ciudades, ya es huir. Y cuando usted huye, se va con lo que tiene puesto. Los que tengan que huir a última hora, la van a pasar muy mal. Si usted no ha hecho provisión, ¿a dónde va? Imagínense que se promulgue la ley dominical, que Trump sea el que promulgue la ley dominical. Para nosotros es la señal para salir. ¿Y a dónde vamos? Ahí vamos a comenzar a decir, hay que comprar un terrenito afuera, hay que irse fuera de la ciudad. Demasiado tarde entonces. Por eso necesitamos tener el lugar de antemano y hacer provisión para que cuando llegue ese momento no nos tome por sorpresa. En esta noche vamos a terminar temprano porque tenemos la Santa Cena a continuación de esto. Voy a cerrar el tema por aquí. Y mañana vamos a ampliar un poco más estos eventos finales cuando hablemos de la bestia que sube del abismo, de las 7 cabezas y el octavo. Y cómo se va a imponer todo esto a través de las leyes que serán establecidas no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo bajo el gobierno global que será impuesto.